Y como nos corresponde hoy ver en nuestra meditación en este culto de oración, vamos a estar cerrando la serie de las plagas que hemos estado desarrollando en el culto de oración y también en escuela teológica a lo largo del año pasado y parte de este año. Y hoy vamos a estar cerrando con Éxodo 11, del verso 1 al 10. Y es donde vamos a estar viendo, así como se tituló esta meditación, el juicio al corazón que permanece endurecido. Y yo quisiera decirles, mis hermanos, antes de adentrarnos un poco más en esta meditación, que hay momentos e instantes en la palabra de Dios donde parece que la atmósfera en el momento parece tornarse un poco más pesada, más grave de lo habitual. Es como si el propio relato, así como el que estamos a punto de ver, hiciera una pausa, la cual nos estuviera llamando a inclinar el alma y el espíritu y a escuchar con el espíritu dispuesto. Lo que vamos a ver hoy a través de Éxodo 11 pertenece a este tipo de pasajes. No nos vamos a encontrar ante un mero puente o arco narrativo, sino que vamos a ver la declaración final que sellará el conflicto entre el Dios de Israel y la potencia dominante del momento. Y como lo hemos visto a lo largo de la serie, hemos visto 9 juicios que ya han descendido sobre Egipto. 9 advertencias de Dios, 9 ocasiones en las que el faraón pudo haberse doblado e inclinado su rodilla ante el Señor. Pero como vamos a ver, su obstinación, su terquedad aún persisten. Es entonces como vamos a ver cómo la voz divina del Señor pronuncia una sentencia que va a llevar el sello de lo irreversible. Dios le va a decir en Éxodo 11:1, Dios le va a decir: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Una sola más, pero con esa última sola, la historia va a dar un giro definitivo. En este capítulo vamos a ver un doble mensaje que atraviesa toda la escena. Para Israel es el anuncio de una victoria, pero para Egipto será la sentencia definitiva de muerte. En un mismo acto de nuestro Dios va a producir efectos diametralmente opuestos. Siglos más tarde, el apóstol Pablo lo diría de esta manera: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos que se salvan, olor de vida para vida. Con eso que dijo el apóstol Pablo y pensando en Éxodo 11 antes de leerlo, yo quiero que pensemos y reflexionemos en el aroma que tendrá este texto que vamos a leer a continuación. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 11, por favor, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 10 para ir desarrollando esta meditación. Dice así la palabra del Señor y dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y que cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto
y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Verso 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová se diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Amén. Yo lo que quiero que veamos a lo largo del desarrollo de este pasaje y de esta meditación es, en primer lugar, lo que vamos a ver desde el verso 1 al 3, y es que vamos a ver el anuncio del triunfo. Y es que aquí el Señor comunica a Moisés que, consumada esta plaga final, Faraón no solo va a permitir la partida del pueblo, sino que os echará de aquí, como dice el verso 1, totalmente. Y es que, dicho de otra manera, mis hermanos, la liberación no va a venir a ser, la liberación de Israel no vendrá a ser producto de una gestión meramente diplomática, ni de una conversación amistosa entre Faraón y Moisés, ni de mucho menos vendrá la liberación del pueblo de una gesta revolucionaria de parte del pueblo en contra de Faraón, sino que la liberación de ese pueblo, como lo acaba de anunciar el Señor, será la consecuencia directa de su soberana intervención. Debemos observar la contundencia de la promesa de Dios acá, mis hermanos. No da lugar ninguno para la duda. No hay margen del Señor para el fracaso. El mismo monarca, como hemos escuchado a lo largo del desarrollo de esta serie en Éxodo, que ha insistido de manera obstinada en no dejar ir al pueblo del Señor, terminará por expulsarlos con premura. Recordemos que esto ya le había anunciado Dios al llamamiento de Moisés en la piedra de Oreb, recordando Éxodo 3:19. Yo sé que el rey de Egipto, le dijo Dios, no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo, dijo el Señor, extenderé mi mano y entonces os dejará ir. Dios no estaba actuando, hermano, con el pueblo de Israel sobre la marcha. Dios estaba más bien actuando por una promesa que estaba sosteniendo en el tiempo, que Dios anunció desde hace mucho tiempo, y que por tanto Dios se había comprometido a consumar esa promesa de liberación. Pero debemos pensar además que Dios no solo promete al pueblo de Israel una salida y ya de la mano de Faraón, sino que el Señor dispone que el pueblo solicite de sus vecinos objetos de oro y de plata. Es decir, que Dios no solo está sacando a su pueblo y libertándolo de esta esclavitud, sino que Dios está restituyendo a su pueblo. Dios está vindicando a su pueblo de la opresión, porque sabemos que el pueblo trabajó por mucho tiempo en esclavitud y por tanto el pueblo trabajó sin salario. El pueblo trabajó sin ningún tipo de ganancia. Entonces Dios está restituyendo a su pueblo. Dios establece que serán libertados, pero con una indemnización. Dios le llegó a decir en Génesis 15: la nación a la cual servirán juzgaré yo, Egipto, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios, cuando liberta, debemos ver a través de esta promesa cumplida de parte del Señor, que el Señor, cuando liberta, redime. El Señor no lo hace a medias. Él restaura
reivindica y dignifica a los que son suyos. El relato que acabamos de leer, mis hermanos, añade que Jehová concedió favor al pueblo ante los egipcios y que el propio Moisés era tenido en alta estima en toda la tierra de Egipto. Aquel que en algún momento fue despreciado, hoy es honrado. Y esto se debió no a que había algo en él particularmente que había cambiado, sino que se podía ver detrás de Moisés el respaldo contundente de su Dios libertador. Lo que nos permite, aparte de ver la liberación y la vindicación de parte de Dios, profundizar en algo más. Y es que no se trata de que Dios está solamente emancipando, libertando políticamente a Israel, sino que Dios está humillando de una manera cada vez más profunda a los dioses de Egipto. Si recordamos, el Dios o el primogénito del faraón era considerado hijo del dios Ra, el dios Sol. Lo que le garantizaba al pueblo de Egipto, le garantizaba la continuidad dinástica del imperio y del orden establecido. Al anunciar que lo que está a punto de suceder, mis hermanos, Dios está dando directamente un golpe al centro de la cosmovisión egipcia. Una cosmovisión idolátrica que confiaba solamente en el poder de sus deidades para mantenerse en el poder. Y decían además que sus deidades eran aquellos que sustentaban la vida, así como el dios Ra. Pero aquí, en esto que estamos viendo a continuación, vamos a ver que no son ellos los que sostienen la vida, ni el dios Ra, ni Isis, ni ninguno de esos dioses, sino que se cumple la palabra del Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Es por eso, mis hermanos, que podríamos decir que cuando nuestro Dios interviene, particularmente en este caso de los egipcios, sus ídolos quedan al descubierto. Quedan al descubierto, desnudos en su impotencia. Y esto no es algo que está limitado al pueblo de Egipto, sino que Dios sigue manifestándose hoy frente a los altares modernos de poder, riqueza, ambición y búsqueda de prestigio personal. Nuestro Dios no tuvo en el pasado el poder de derribar ídolos, y hoy, como los ídolos no son de yeso y de madera en nuestros corazones, parece que Dios hubiese perdido poder. No, Dios tiene ese poder hoy para desnudar los ídolos más profundos de nuestro corazón. Pero así como vimos que nuestro Dios le anunció por un lado al pueblo de Israel, le anunció la victoria inminente de parte de él, porque él le daba el respaldo, la vindicación a ellos. También vemos desde Éxodo 11, del 4 al verso 8, vamos a ver que hubo un anuncio de muerte. Y es que en este segundo punto surge un anuncio de mayor gravedad. Moisés le declara: como a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, o Dios declara, mejor dicho, y morirá todo primogénito. Y debemos pensar en la magnitud de la declaración que acaba de hacer Dios a ese pueblo impío. Desde el primogénito del faraón hasta el de la sierva. Desde el palacio, desde los que se sientan en lugares de poder de los egipcios, hasta el más pequeño de sus primogénitos. Nadie se podrá escapar y quedará exento ni absuelto en la mano del Señor. Por supuesto, no se trata de una catástrofe fortuita, ni mucho menos. Hay aquí, hermanos, un juicio deliberado de parte del Señor. Y esto es la consecuencia, y lo que van a ver ellos, será un gran clamor en cada rincón de Egipto.
Esto nos recuerda que hubo un tiempo en el que el clamor, el llanto, no era de Egipto. El llanto que escuchó el Señor, acorde a Éxodo 2, era el llanto de su pueblo. Era el clamor de los suyos, clamando por libertad. Era el clamor de los suyos, clamando por una libertad de la opresión, de la servidumbre, del yugo, de la muerte de parte de Faraón. Aquí el clamor de los egipcios que van a manifestar luego de la derrota que va a traer Dios, brota desde un corazón que va a admitir el aplastamiento total. En medio de la sentencia incluso surgen declaraciones tan sorprendentes como esta: ni un perro moverá su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Dios no solo va a matar a todos sus primogénitos, sino es como si Dios despojara de poder a todo ser viviente en Egipto para no tocar ni un cabello de alguien en Israel. Qué imagen tan impresionante de nuestro Dios. Mientras Egipto se va a desgarrar en una agonía, perdiendo a todos sus hijos, Israel no va a escuchar ni un ladrido ni un perro. Y esto no es porque Israel no merezca escuchar tal cosa, sino porque Dios mismo, soberano y amoroso, decidió hacer una separación. Esa separación le podríamos llamar la gracia soberana de Dios en acción. A esa separación podríamos llamar lo que la Biblia lo quiso decir de esta manera: y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No había nada bueno en ninguno de ellos para ser amado por Dios, pero Dios decide soberanamente separar y amar, dando de su voluntad, dándose a sí mismo, dando su poder, mostrando su gloria a ese pueblo. Esa separación que hizo nuestro Dios le podemos llamar gracia. Una gracia muy abundante de parte de Él. Pero vemos en el relato algo más. Y es que Moisés, acorde al verso 8, Moisés se retira muy enojado. Y es que no se trata de que Moisés se fue enojado por una ira impulsiva, de repente, momentánea, sino que Moisés se retira y se aparta debido a una santa indignación y de ver la terquedad incurable del faraón. Faraón tuvo delante de sí tanta evidencia, tanto poder que vio desplegado, control sobre la vida y la muerte, control sobre la naturaleza, control sobre el día y la noche, control sobre la luz y la oscuridad. Él vio cómo el Señor desplegaba su mano poderosa y él no podía hacer nada. Ni los hechiceros más poderosos de Egipto tenían idea de lo que estaba haciendo el Señor. Pero a pesar de eso, a pesar de tanto, decide persistir en su dureza. Este capítulo cierra, amados, recordándonos una verdad incómoda, pero la que la Escritura sostiene sin ningún tipo de rodeos. Y es que Jehová, acorde al verso 10, endureció el corazón de Faraón. El mismo Dios que había anticipado que esto sucedería para que sus maravillas se multiplicaran. Esto nos hace ver una realidad, como la cita Pablo en Romanos 9:17, que es que incluso la peor de las obstinaciones humanas, la peor de las terquedad en el corazón de un ser humano, terminará sirviendo en última instancia para exhibir el poder y la gloria de Dios.
¿Habrá algo entonces que pueda escapar del dominio y del control soberano de nuestro Dios? Creo que la respuesta es obvia. Faraón no supo y no entendió que incluso su peor obstinación, su peor momento de oscuridad, estaba exhibiendo el poder y la gloria de nuestro Dios. Yo quisiera que pudiéramos concluir viendo de este texto y de esta meditación esta tarde. Y es que pudiéramos ver que el poder de nuestro Dios se hace notar de una gran manera en todas estas plagas que se han desarrollado hasta hoy, demostrando así que nada se puede igualar al poder de nuestro Dios. Ninguno de estos ídolos que vimos a lo largo del desarrollo de las plagas pudo tan siquiera detener ni por un segundo el poder y la mano de nuestro Dios. Pero también vimos que el mismo Dios que está dando por un lado liberación, el mismo Dios que está redimiendo, reivindicando y protegiendo y respaldando, es el mismo Dios que tiene el poder para cerrar, para endurecer, para oscurecer, para colocar tinieblas delante de los ojos de los hombres y no poder observar que lo que tiene enfrente de sí es el juicio inminente del creador del universo. Nosotros debemos ver que el mismo Dios que ejecuta el juicio contra los ídolos, ese juicio como tal no es el fin en sí mismo, sino es el medio por el cual Dios ejecuta su plan de libertar, por un lado, redimir, pero al mismo tiempo ejecuta su plan de juzgar y endurecer. Esto que acabamos de leer y lo que leímos a lo largo del desarrollo de esta serie de las plagas, no es solamente un relato de algo que sucedió hace mucho tiempo, mis hermanos. Esto nos muestra cómo el Señor nos lleva a mirar a nuestro propio corazón. Lo que se convirtió en un acto de victoria para unos, se convirtió en un acto de muerte y destrucción para otros. Lo que se convirtió en un mensaje de libertad y esperanza para Israel, se convirtió en un mensaje de terror y de juicio para Egipto. Por eso cité a Pablo al principio de la meditación y lo vuelvo a citar. Por eso es que Pablo dijo que el evangelio, parafraseando sus palabras, es como un perfume. Para algunos la predicación de este evangelio de Cristo huele, se percibe como un mensaje de vida y esperanza, como un mensaje de liberación en medio de la más grande oscuridad y opresión. Pero para otros, ese mismo evangelio se convierte como un mensaje pestilente de olor a muerte y a juicio. ¿Has escuchado la frase que tanto se dice? Que un día Jesucristo vendrá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa visión no es una sola visión, son dos. Llegará el día que los creyentes se postren de rodillas y declaren con su lengua alegremente: Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ha llegado mi hora de compartir la vida eterna y mi cuerpo, unirse a mi alma y estar por siempre con Él, lo que tanto anhelé. Pero otras bocas declararán: Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ha llegado el juicio inminente para mí. Ha llegado el juez del universo a decirme que lo peor que yo pude hacer durante todo el tiempo que se me dio fue haberlo desechado, no solo con mi boca, sino con mis acciones. Pero ninguna lengua se quedará sin declarar que Jesucristo es el Señor. Piensen en esto. Piensen en este mensaje como el sol. El sol es el mismo que endurece el barro cuando se coloca frente a él, pero el sol es el mismo que ablanda la cera.
La diferencia no está en el sol no cambia. La diferencia está en quien recibe su calor. Cuando nosotros anunciamos que Dios es Señor y que Cristo, por lo que hizo Cristo en el Evangelio, por eso decía lo de Cristo es el Señor, porque hay dos maneras de reaccionar. Y hay dos maneras de reaccionar no solo a ese mensaje del Evangelio, sino a lo que escuchamos hoy. Podemos escuchar con humildad. Podemos abrir nuestro corazón. Reconocer nuestras propias áreas de insensibilidad. Y decirle, Señor, ablándame. O podemos resistirnos. Podemos endurecernos. Podemos aceptar el velo espiritual y decir, esto no está pasando. Ese mensaje que se predicó no fue para mí. Incluso podemos hacer la osadía de tercerizarlo y decir, eso fue para alguien más. Yo sé quién. Después de la prédica voy a hablar con él o con ella, pero para mí no fue. Vuelvo y te repito, la pregunta entonces no sería ¿qué pasó en Egipto hace muchos años? Sino ¿qué pasa en tu corazón cuando escuchas la voz del Señor? Nuestra reacción será faraónica, altiva, arrogante, chocante para Dios. Seguiremos persistiendo en el pecado, en el más antiguo de los pecados, que es alzar la mano y el puño contra nuestro Dios y decirle, no te necesito. O doblaremos nuestras rodillas e inclinaremos nuestro corazón. Más aún, ¿se ha convertido este mensaje en una buena noticia de gracia para ti? Tú, hermano, hermana, que has confiado en su amor y en su gracia. ¿Te ha llevado este mensaje a decir, necesito inclinar mi oído y mi corazón a mi Dios en esta área de mi vida? ¿O al contrario lo escuchas como una amenaza? Porque así lo escuchó Faraón. Faraón recibió el mensaje porque era un ataque directo hacia sus ídolos. Era un ataque directo hacia su grandeza. Era un ataque directo hacia su soberbia y su poder. Por lo cual dijo, me resistiré. Y cada plaga y a cada evidencia y a cada derrota diré, aún puedo permanecer en mi engaño y en mi oscuridad. Hasta que Dios terminó aplastándolo y matándolo en su propia dureza. Yo espero que este mensaje que habló de mucho juicio para algunos que decidieron endurecerse, yo espero que se convierta en aroma de vida para nosotros hoy. Porque es un Dios que quiere que nos rindamos ante Él, para que Él nos dé libertad y que Él nos pueda mostrar a través de esto que Él gobierna todo, para mostrarnos cada día más el destello de su gloria. Amén. Acompáñame a orar, mi hermano, por favor. Padre, ¿quién es como tú, Señor? Que decidiste desde tu voluntad soberana separarnos a nosotros, así como a Israel, y libertarnos, Señor, de nuestra tan vana condición y libertarnos del yugo de Satanás, del mundo y de nuestros propios pecados. Padre, mi deseo es que tu espíritu pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y hacernos ver qué área, Señor, está tan resistente como Faraón. Hacernos ver qué áreas están tan endurecidas como la cerviz de Faraón, que no quería, incluso viendo tu poder, tus maravillas, tus portentos, tu despliegue tan maravilloso, decidió permanecer en su condición de arrogancia. Padre, te pido que tu palabra hoy, que tiene la posibilidad de libertar, que tiene el poder de sanar, que tiene el poder de ablandar lo más profundo de nuestro ser,
y que tiene el poder, como lo vimos a lo largo de estas clases, tiene el poder de derribar, destruir los ídolos más profundos del corazón. Padre, que sea tu palabra hoy que derribe los ídolos más profundos de nuestro ser. Que podamos venir a ese Dios, a ti, Señor, que da abundante gracia para aquel que, reconociendo su endurecimiento por medio de tu Espíritu, le pides humildemente al Señor: ilumíname, ayúdame, háblame cada vez más. No me quiero gloriar en mí ni en lo que soy, sino que de lo que me quiero gloriar es, como dice tu palabra, el que se gloríe, gloríese en que me conoce. Nuestra única gloria eres tú, Señor. Te doy gracias, Señor, por toda esta serie que has desarrollado hasta hoy, la cual nos permitió ver y seguir amándote y seguir aprendiendo que no hay, no hubo, no hay, no habrá Dios como tú. Tú no humillas a los dioses de Egipto solo en el pasado. Tú eres el Dios que viene a humillar a nuestros ídolos más profundos hoy. Por eso te pedimos, Señor, que esto no se quede en una grabación más, o en un papel más, en un cuaderno más, sino que se quede grabado en nuestros corazones para vivirlo. Te lo suplico, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.